días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada que aprovecho ya para decir que para nosotros es un verdadero orgullo poder acogerla y doy las gracias a la organización por haber contado conmigo para la mesa de expertas. No sé si estaré a la altura, pero lo voy a intentar. Yo voy a empezar a hablar, primero voy a intentar ser muy sintético para dejar espacio al final, que entiendo que es lo interesante, el diálogo que se pueda hablar. Yo voy a coger un elemento que comentaba la doctora López Fernández en su ponencia inaugural, que hacía referencia a dos cosas fundamentalmente, ¿no? Por un lado, el impacto que tienen los contextos, los factores externos para que se desarrollen disfunciones cerebrales que a su vez desembocan en conductas adictivas, creo que lo he entendido, si no lo he entendido mal, y sobre todo una palabra que se ha usado y que a mí me toca la cárcel, ¿no? Así para decirlo en plata y que empecemos a entrar en materia, que es la palabra consumo, ¿vale? La relación cultural que nosotros establecemos con artefactos culturales como los videojuegos, que es un poco lo que nos trae a esta mesa, está delimitada por la expresión que hemos escuchado todas, que es consumo cultural, ¿no? Es una expresión muy perversa, porque se hace pasar por algo neutral, por algo aparentemente aséptico, inocente, y de aséptico no tiene nada. La palabra consumo asociado a la relación que mantenemos con la cultura y con los objetos de la comunicación digital, de momento nos tiene que poner sobre aviso de dos cosas, ¿vale? La primera de ellas es que consumir cultura, ¿qué es eso? Es tragarla, es ingerirla acríticamente, es pegarte un atracón de objetos culturales en los que no cabe la reflexión, ¿no? Alfonso, en su presentación, el vicepresidente del campus, hablaba de la necesidad de crear un pensamiento crítico. La relación con la cultura es necesariamente un ámbito en el cual desarrollar ese pensamiento crítico, pero es muy difícil desarrollar esa capacidad, esa habilidad o esa destreza si lo que hacemos es consumir, ¿vale? Si yo veo una película, leo un libro o un videojuego y no me dejo espacio para pensar sobre él, sino que automáticamente procedo a consumir la siguiente obra, el siguiente libro, jugar al siguiente videojuego, convierto mi relación con la cultura en una presentación de diapositivas incesante. Nunca acabo. Nunca tengo ese rato para el diálogo entre preguntas y respuestas, o preguntas y más preguntas, mejor dicho, entre la obra, yo, la gente que me rodea. Es decir, la relación con la cultura se convierte en un espacio absolutamente narcisista, solipsista y, en última instancia, vacío, ¿vale? La otra señal de alarma, que la palabra de consumo, la expresión consumo cultural nos tendría que saltar rápidamente, es esa idea de mercantilizar y transaccionalizar toda la relación que tengamos en nuestra vida, ¿vale? De repente, las obras culturales, sin demasiada reflexión por el camino, se han convertido en mercancías, se han convertido en productos que circulan entre los creadores, los distribuidores y los públicos, pensando a estos últimos, los públicos, sobre todo como clientes, ¿vale? No se establece una relación de construcción cultural, no se establece una relación de cuestionamiento crítico, no se establece una relación de compra-venta en la relación con, en este caso, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Estas dos alarmas, estas dos lógicas, nos conducen a una conclusión, no por esperable, menos siniestra, ¿no? Que es que si nuestra relación con la cultura se basa en el consumo, el sistema nos ha esclavizado, ¿vale? Y lo peor de todo es que o no nos hemos dado cuenta o encima lo hemos hecho con gusto, que es todavía peor. Cuando no establecemos una relación crítica con los objetos culturales y con el ecosistema sociohistórico y económico que genera esos productos culturales, esas obras culturales, es el sistema el que se está apropiando de nosotros, ¿vale? Es el sistema el que está jugando con nosotros. En este caso, el sistema es un sistema muy claro, ¿no? Es un paradigma neoliberal que, entre otras, un paradigma muy hábil, por otro lado,
que ha conseguido sistemáticamente que no pensemos en el paraguas bajo el que operamos y consideramos que es un marco prácticamente natural. Eso desactiva la crítica, eso desactiva la capacidad que tenemos de posicionarnos reactivamente ante elementos de ese paradigma que no nos gusten y nos convierte en, todavía peor, operadores necesarios de ese sistema, de esa lógica. ¿Vale? Hay un autor que se llama Richard Seymour, que publicó hace unos años un libro que se llama The Twittering Machine, que dice literalmente, cuando usamos redes sociales, en realidad estamos siendo usados por las redes sociales. Cuando escribimos un tweet, en realidad es X, la red social anteriormente conocida como Twitter, es como Bridge, ¿no? Que es Twitter el que está escribiéndonos a nosotros. Es una conclusión muy chunga, porque de repente nos vemos convertidos en meros replicantes de un sistema que se nos escapa y que muchas veces hemos abrazado de manera muy alegre y muy despreocupada, cuando realmente lo que tendríamos que hacer muy probablemente es posicionarnos de manera crítica o pensar en resquicios y intersticios en los que movernos para que el sistema no juegue con nosotros, sino que entablemos una relación de más o menos tensión, o una convivencia más o menos tensa, pero en la que la relación de subordinación o de sumisión en algunos casos no sea tan evidente, ¿no? Estas lógicas de mercantilización de la realidad no he descubierto yo la pólvora, es decir, esto está muy tratado, hay muchos autores en estudios culturales que les preocupa esta situación, tenemos autores españoles como Pedro Santamaría, que hablan de cómo, por ejemplo, un concepto como la creatividad ha abandonado su habitual reducto artístico para engrosar la jerga corporativa y empresarial, ¿no? Ahora un creativo no es un pintor, es un manager, ¿vale? Para entenderlo. Autoras como René Stafra, que habla de cómo un concepto como el entusiasmo, la vocación por desempeñar un trabajo, en este caso ella se centra mucho en los trabajos culturales, de creación cultural o académicos, de reflexión intelectual, cómo ese entusiasmo, esa vocación que nos lleva a trabajar ahí, de repente se convierte en el salario, ¿no? ¿Qué más quieres que trabajar en lo que te gusta? Coño, dinero, que para eso trabajo, ¿no? O sea, y sin embargo, un sistema como el neoliberalismo, de repente, exige como requisito al trabajador el que demuestre entusiasmo, el que venga con la cara, el que no parezca que está cansado o desanimado, ¿no? Por supuesto, también hay autores en el extranjero, Jonathan Crary, que nos enseña cómo el ámbito del sueño, o sea, literalmente dormir, se está convirtiendo en uno de los últimos bastiones de resistencia contra la colonización neoliberal de todos los ámbitos de nuestra vida, tanto pública como más privada. Y el autor que posiblemente me interesa más a mí, para estas palabras, que es Hartmut Rosa, un filósofo que habla sobre el aceleracionismo contemporáneo, ¿no? Sin entrar en mucha disquisición, este hombre lo que se fija, en lo que se ocupa y lo que le preocupa es que nuestra vida cada vez va más deprisa, que las dinámicas que nos rodean están presididas por la urgencia, están presididas por las prisas, están presididas por una velocidad que necesariamente arrincona o deja menos espacio para otros elementos, la reflexión, la pausa, la lentitud. Pensad además que este tipo de dinámicas afectan a cualquier cosa, ¿no? Alguien va sin reloj, así. Bueno, hay resistentes, siempre hay gente en la de gala, pero lo normal es que fantaseemos siempre con la idea de ordenar nuestro tiempo, ¿no? Bien escaso. Pensar situaciones cotidianas, pensar situaciones de vuestro ámbito individual, en las que la urgencia, la prisa, la aceleración de tu propio tiempo genera malestar psicológico, malestar físico directamente. Vamos, yo puedo poner varios ejemplos, ¿no? Uno basado en hechos reales, concretamente los míos. Yo a las 4:30 de la tarde, de las 4:30 a las 5:30, todos los días tengo que estar a la misma vez en 3 sitios, ¿vale?
En cada una de las aulas tenéis 4 hijas, ¿vale? 3 aulas, no he contado mal, tengo 2 repetidas. Pero, y lo que me pasa a mí le pasa a absolutamente todos los padres y madres a los que veo a mi alrededor. Y de vez en cuando me da por aplicar un poco de lentitud y pausa en la cosa y decir, joder, esto es muy fuerte. O sea, es increíble que haya un sistema en el cual a una persona le esté diciendo no puedes llegar tarde a recoger a tu hijo o a tu hija y tienes que recogerlo a las 4:20. Ya, pero es que tengo muchas. ¿Cómo? Y este cogimiento de hombros, ¿no?, que tanto recibimos. Pensad en otros elementos más sociales desde el punto de vista comercial. En la pandemia, que se ha comentado antes también en la ponencia, hubo una plataforma con una gran superficie como la Casa del Libro que informó a sus potenciales clientes de que si compraba un libro lo tendría en media hora. ¿Estamos tontos? ¿Para qué? O sea, te ha entrado un impulso lector que no vas a poder contener en 30 minutos. ¿Por qué? Es decir, yo lo he discutido esto con compañeros y decían, bueno, no es obligatorio que te compre. Digo, no, pero si lo que es una parida es que se ofrezca. O sea, y que nos veamos empujados a tener que posicionarnos ante ese tipo de dinámicas. No, tienes tu libro en 28 minutos. Bueno, y las condiciones laborales de las personas que están implicadas en la gracia esa, a nadie le preocupa. O sea, el aceleracionismo que impacta directamente las condiciones de vida de tantísima gente y nos dan igual. Parece que sí, de momento. Seguramente estáis pensando que yo cuando voy a hablar de videojuegos, ¿no? Entonces, ya, ha llegado el momento. ¿Por qué? Porque toda esta idea que rodea al mal llamado consumo cultural, mal llamado porque pensamos que es un concepto, insisto, impacta de lleno en el ámbito de los videojuegos por sencilla razón. Creo firmemente que el videojuego como artefacto cultural es un objeto privilegiado para subvertir o revertir o matizar, en fin, pongamos la ambición que queramos, este tipo de dinámicas, este tipo de inercias. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el videojuego es el objeto cultural más importante del siglo XX. Lo digo ya en el 2021, o sea, así de chulo soy. Es evidente que por su pregnancia social todo el mundo juega a videojuegos, todo el mundo. Aunque no sepamos que jugamos a videojuegos. Por su impacto cultural. Si el videojuego antes bebía de otras fuentes expresivas, fundamentalmente las cinematográficas, por qué no decirlo, hoy es al revés. Son los videoclips, son los cómics, son las películas, son las series, son las novelas, las formas expresivas que miran al videojuego como espejo, como molde cultural a partir del cual construir nuevas estéticas, nuevas narrativas y de que extraer nuevos temas también. Y por supuesto su impacto industrial, o sea, el sector del videojuego, por lo menos en España, también fuera, pero vamos, factura más al año que música, literatura y cine juntos. ¿Vale? Es decir, es un objeto cultural absolutamente central. Por eso es el campo de juego privilegiado que tenemos que aprovechar, ¿vale? Y aprovechando desde dónde? Desde dos elementos muy propios, tanto de los videojuegos como campo disciplinar académico, como práctica lúdica, ¿no? Por un lado, si pensamos en lo primero que he dicho, los Game Studies, que alguna compañera de mesa es experta en ello, no yo, nacen, en su nacimiento contempla una discusión académica entre lo que ellos llaman los narratólogos y los ludólogos. Utilizando unas palabras menos rimbombantes, que también sabemos los académicos, básicamente el campo disciplinar de los estudios sobre videojuegos en la universidad y en la academia se desperezó en una discusión entre aquellos autores, aquellas autoras que consideraban que el videojuego era un artefacto cultural que prolongaba tradiciones narrativas asociadas a cualquier tipo de formas expresivas que se nos puedan ocurrir, que vinculen un relato, frente a aquellas personas que pensaban que al videojuego había que acercarse tanto en cuanto era un juego, no una narración. En realidad la discusión nunca fue muy cruenta, es decir, la gente se entendió rapidito y gracias a eso llegamos como resultado a una comprensión muy global, muy integrada del objeto videojuego como
en muy pocas palabras, una forma que se lee y se juega, ¿vale? Una forma que se puede interpretar lingüísticamente desde el punto de... Podríamos ir a los estructuralistas, pero bueno, que se podría interpretar como una narración y al mismo tiempo que se juega. Es una forma que se juega, ¿vale? Y desde ese punto de vista, esa forma que se juega tiene un concepto también que nos resulta fundamental y que me permite ya encarar la recta final de mi intervención, que es la gameplay, ¿vale? No soy yo muy amigo de los anglicismos, pero aquí lo tengo que usar porque me viene muy bien. ¿Por qué? Porque el término gameplay utiliza en su propia composición dos palabras, game y play, que hacen referencia a, por un lado, lo más estructural, el game, el juego como tal, y el verbo de jugar. Esa performatividad a partir de la cual adquiere su sentido final un juego, ¿vale? La gameplay de un juego es básicamente las maneras que tiene un jugador, y me corregirán mis compañeros, espero si digo alguna insensatez, la manera de que un jugador se relaciona o puede relacionarse con un juego, con un videojuego, ¿vale? Depende en gran medida de las posibilidades que le ha dado un diseñador, si ha constreñido más las opciones de juego o las ha dejado más amplias, pero también de las intenciones del jugador. Si el jugador quiere seguir las directrices que le pauta el juego o quiere, bueno, transgredirlas de la medida de lo posible. ¿Habéis jugado aquí algunos a los Sims? ¿Nunca habéis jugado a construir 4 paredes y meter al bicho dentro para que se muera? ¿Vale? No, nadie, ¿verdad? Entonces, el juego no está pensado para eso, pero hay jugadores, y no, seguro, que con cierta pulsión sádica han hecho eso. Yo he visto madres de amigos que han jugado al GTA, al Grand Theft Auto, y paraban en los semáforos. Así se pone por ¿no? Bien. Y conscientemente estaban apropiándose en cierta medida de las posibilidades de juego que les proporcionaba el videojuego. Bien, esa gameplay es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque es donde un jugador una jugadora puede decidir si juega rápido o juega lento. Y aquí viene lo del elogio de la lentitud. Yo quiero apostar y quiero plantear por la posibilidad de que haya jugadoras lentas, de que haya jugadores lentos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que haya personas que jueguen no acríticamente, que haya personas que jueguen y piensen en lo que juegan, es decir, que deshagan esa dicotomía tan falsuda y tan, en fin, repugnante, primero por invisible y después por lo perversa que es, de separar teoría y práctica, pensar y hacer, lo intelectual del artesanal, al profesor del profesional, ¿no? En fin, este tipo de cosas. Un jugador lento piensa en lo que juega y juega mientras piensa. Y juega y piensa antes de jugar y piensa después en lo que ha jugado y comparte tanto su experiencia de juego como su experiencia de pensamiento. Es decir, está forzando las posturas de la presunta estructura comercial que un videojuego le planta en la cara, ¿vale? Es un jugador, es un modo de jugar que contempla evitar vicios consumistas en la manera de adquirir un videojuego. Es un jugador que... es un tipo de juego que en definitiva es alguien que de repente se ha hecho consciente de que es jugador y por lo tanto él juega al videojuego y el videojuego y todos los que están detrás del videojuego no le juegan a él. ¿Vale? En resumidas cuentas es eso, de pensar que el videojuego forma parte de un sistema cultural y como sistema cultural, ya desde Bourdieu, Zohar, la semiótica cultural de Gottman o la teoría institucional del arte de George Dick, en fin, mucha gente, en muchos sitios, ya nos ha dicho que los sistemas culturales son complejos, que no pueden ser reducidos a mensajes sencillos. Sencillos sí, simples no. ¿Vale? Entonces, esa idea de pensar el videojuego como una fritada, como algo infantil o como algo corruptor de menores o como, en fin, ese tipo de mantras tan absurdos que sin embargo están muy relacionados con una idea muy concreta de entender la relación cultural basada en este consumo, hay que saltársela para en fin, mostrar un compromiso tanto teórico como ético con la idea del juego, con la idea del videojuego y con las derivadas negativas que la doctora López Fernández ha expuesto perfectamente en su ponencia marco, ¿no? Esa es la idea que yo traslado, el juego lento en un ámbito como es el del videojuego que es central y que por lo tanto tiene una responsabilidad, ¿vale?
de servir de modelo, de servir de espejo y de servir de muestra, de cómo vulnerar en cierto sentido los límites que nos marca un sistema del que por lo menos deberíamos ser conscientes que pertenecemos, ¿vale? Hasta aquí llego. Muchas gracias.